A ver, jóvenes. A ver, veamos. Vamos a ver esto. A ver, ¿dónde está? Ya, ahí está. Muy bien, jóvenes. Listo. A ver, falacias en la argumentación. Tema importantísimo, determinar falacias. Como dice ahí en su clásico libro, Irving Copy, es un clásico, la lógica de Copy es un texto clásico que se viene utilizando hace muchos años. Es un libro clásico sobre lógica. Entonces vamos a ver este tema de las falacias para poderlo ver. Las falacias son argumentos incorrectos, pero psicológicamente persuasivos. O sea, es decir, son argumentos que no son, por algún motivo, no tienen un nivel de incorrección, psicológicamente no tiene sentido, pero bueno, perdón, psicológicamente tiene sentido, pero racionalmente no lo tiene. ¿Ya? Entonces, quien desarrolla una falacia lo hace con la idea de engañar como un psicofante. El argumento recibe el nombre de sofisma. No necesariamente, ya, ahí por ejemplo habría que corregir, no necesariamente el que usa una falacia tiene la intención de engañar, porque una falacia es un error argumentativo. Entonces, no, como psicofante el argumento recibe el nombre de sofisma si es que tiene la intención de engañar, pero no todas tienen la intención de engañar, hay falacias que no tienen esa intención. Obviamente hay quien puede incurrir inadvertidamente en el error, y así tenemos el paralogismo, el vigor de la persuasión. Recién la falacia de modo aparente desarrolla una buena argumentación, pero la solidez en rigor es como un castillo de naipes, o sea, no es sólido, ¿no? Es aparente, pero no es sólido. Para descubrir una falacia se requiere, pues, un análisis muy cuidadoso. Mentes muy agudas han incurrido en falacias. Hay que ser muy cuidadoso para analizar. Vamos a ver con el texto ejemplo A, el texto ejemplo B, y luego nos va a presentar 8 preguntas. 6, 7, 8, sí son 8. 8 preguntas de falacias. Entonces vamos a responder primero, vamos a desarrollar el texto A. A ver, alguien que pueda leer el texto A, por favor, el texto ejemplo A. Alto, que alguien que pueda leerlo. Vamos, la prisa también depende de ustedes. Ustedes se demoran mucho también en ponerse para leer. Tiene que ser rápido, jóvenes. Vamos, vamos. Texto ejemplo A. Vamos, al toque, jóvenes. Texto ejemplo A y B. A ver, alguien, por favor, para leer el texto ejemplo A y el B. Alguien que, por favor, pueda leer el texto ejemplo A y B. Ahí leo, ok. Las mujeres siempre deben tener la libertad para elegir sobre su cuerpo. Por esta razón, las leyes y las normas que tratan a las mujeres para que continúen con un embarazo no deseado deben derrocarse. Pero ese no es el único argumento que puede respaldar a que se practique el aborto, pues sabemos que hasta la actualidad ningún psicólogo ni sociólogo ha demostrado que el aborto sea contraproducente para las mujeres y la sociedad. Así, esta práctica penalizada debería llevarnos a la reflexión para abrir un nuevo debate en el que se entienda que privar a las mujeres de sus derechos significa vivir en una sociedad opresora y retrógrada. De otro lado, también deberíamos saber que la sororidad, esto es, el apoyo entre mujeres en un contexto machista y sexista, es muy importante para que no recorten nuestros derechos como lo quieren seguir haciendo con el aborto. Solo de esta forma lograremos alcanzar un derecho tan nuestro que siempre fue negado por personas ignorantes y estólidas de nuestra sociedad.
Muy bien, el B. A ver, alguien para el B, por favor, al toque. Yo, profesor. Gracias. Cualquier sociedad que tenga un gramo de conocimiento sobre derechos humanos está obligado a defender la vida de cualquier individuo en cualquier circunstancia. Por lo tanto, aquellas sociedades que no podrían apoyar el aborto bajo ningún argumento, además, no lo deberíamos respaldar dado que sabemos que el aborto no es apoyado por el Papa Francisco porque genera estragos psicológicos nocivos para las mujeres. De esta forma, una verdad respaldada en la mayoría de las personas de la sociedad queda corroborada. El aborto es aberrante y nunca debería ser permitido porque la sociedad entiende y sabe que no es un derecho. Asimismo, deberíamos comprender que desde tiempos antiguos ninguna sociedad ha practicado ni aceptado el aborto. Entonces, ¿por qué aceptar dicha práctica en la actualidad? El razonamiento es sencillo. Nuestros abuelos y padres siempre han defendido la vida porque es un derecho fundamental de todos los seres humanos. En ese sentido, siempre se ha sabido que el aborto es monstruoso. Muy bien. Pero tenemos un contrapuesto. Como siempre, los contrapuestos son polémicos, ¿no? Son polémicos. Y lo que hacen es polemizar, o sea, discutir en torno a un tema. Hay un tema y los textos discuten en torno al tema. Pero las mujeres siempre deben tener libertad para elegir sobre su cuerpo. Por esta razón, las leyes y las normas que amedrantan a las mujeres para que continúen con un embarazo no deseado deben derrocarse. Pero eso no es el único argumento que puede respaldar a que se practique el aborto, pues sabemos que hasta la actualidad ningún psicólogo ni sociólogo ha demostrado que el aborto sea contraproducente para las mujeres y la sociedad. Así, esta práctica penalizada debería llevarnos a la reflexión para abrir un nuevo debate en el que se entienda que privar a las mujeres de sus derechos significa vivir en una sociedad opresora y retrógrada. De otro lado, también deberíamos saber que la sororidad, esto es, el apoyo entre mujeres en un contexto machista y sexista, es muy importante para que no recorten nuestros derechos como lo quieren seguir haciendo con el aborto. Solo de esta forma lograremos alcanzar un derecho tan nuestro que siempre fue negado por personas ignorantes y estólidas de nuestra sociedad. B. Cualquier sociedad que tenga un gramo de conocimiento sobre derechos humanos está obligada a defender la vida de cualquier individuo en cualquier circunstancia. Por lo tanto, aquellas sociedades no podrían apoyar el aborto bajo ningún argumento. Además, no lo deberíamos respaldar, dado que sabemos que el aborto no es apoyado por el Papa Francisco, porque genera estragos psicológicos nocivos para las mujeres. De esta forma, una verdad respaldada en la mayoría de las personas de la sociedad queda corroborada. El aborto es aberrante y nunca debería ser permitido, porque la sociedad entiende y sabe que no es un derecho. Asimismo, deberíamos comprender que desde tiempos antiguos ninguna sociedad ha practicado ni aceptado el aborto. Entonces, ¿por qué aceptar dicha práctica en la actualidad? El razonamiento es sencillo. Nuestros abuelos y padres siempre han defendido la vida porque es un derecho fundamental de todos los seres humanos. En ese sentido, siempre se ha sabido que el aborto es monstruoso. Bien, número 1. La polémica entre el texto A y B se fundamenta en los derechos maternales de las mujeres en la actualidad, en un examen agudo del aborto entre feministas y católicos, la legalización del aborto en el contexto peruano actual o el análisis del aborto como un derecho o una aberración. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la número 1? La D. El análisis del aborto. Perdón. Ya. Bien.
el análisis del aborto como un derecho o una aberración. En el texto, el vocablo derrocar alude a, ¿cómo está derrocar? Continúen con un embarazo no deseado, deben derrocarse. Las leyes, las normas que manejan las mujeres para que continúen con un embarazo no deseado deben derrocarse. Ya, 2, el vocablo derrocar alude a La B. Muy bien, la palabra correcta es derogar. Derogar. Pues bien, a partir del texto A, se entiende que la normativa que impide el aborto a partir del texto A se entiende que la normativa que impide el aborto viola los derechos educativos de la mujer, incurre en la falacia argumentum ex populum, se basa en un sólido dispositivo jurídico, apela a la falacia argumentum ad baculum. Uh-huh. Ya, ahí creo que falta, ya, ahí no hay teoría sobre eso en el boletín. Pero, a ver, el ad baculum es una falacia que para sostener la validez de un argumento se va a basar en la fuerza. Se va a basar en la fuerza, ¿no? Haces eso o necesitas que yo te lo diga, pero apelando a la amenaza o a la fuerza. ¿Ya? Y el ad baculum es la apelación a la fuerza. ¿Ya? Es esto, apelación o uso a la fuerza. Y el ex populum es una falacia populista, ¿no? O sea, respondes una afirmación con una opinión que tiene la gente supuestamente en general, ¿no? Apelas a la gente. Entonces, el ad baculum es una apelación a la fuerza y el ex populum es un populista. Entonces, a partir del texto A, la normativa que impide el aborto, ¿cómo se entiende? La B. No, no es un ex populum, es un ad baculum. Es una apelación a la fuerza. ¿Por qué? Porque están apelando, acá está el texto A. Entonces debería llevarnos a la reflexión para ir uno machista, sexista, o sea, es una apelación a la fuerza. 4. Cuando el texto B apela al Papa para defender la hipótesis psicológica, La C. ex populum, no es ex populum, es ad vericundiam. ¿Qué es ad vericundiam? La falacia ad vericundiam se conoce también como apelación inapropiada a la autoridad. ¿Cuándo se comete esta falacia? La falacia ad vericundiam se comete cuando una persona busca la autorización de o busca el consentimiento de una autoridad que no es en el tema. Por ejemplo, si tú dices, Dios existe porque Albert Einstein creía en él. Ya, es un ad vericundiam. ¿Por qué? Porque Albert Einstein no es una autoridad en materia religiosa. Albert Einstein es una autoridad en materia física, pero no en materia de religión. Por lo tanto, es una apelación inapropiada a la autoridad. O cuando compras un carro porque lo usa un futbolista, también es un ad vericundiam. ¿Por qué? Porque un futbolista no es una autoridad en autos, ¿no? Un futbolista es una autoridad en pelotas, en todo caso, ¿no? Fútbol, en deporte. Entonces se llama ad vericundiam. Se entiende que la palabra, que para el texto A, el aborto no es contraproducente porque no se ha demostrado que sí lo sea. Así incurre en qué tipo de falacia ya.
Hay una falacia también que te dice que un argumento, que una cosa no es verdad porque no se ha demostrado su contrario. Por ejemplo, si tú dices que debe haber vida en otro planeta, ¿por qué? Porque nadie ha demostrado que no haya vida en otro planeta. Eso es una falacia, es un tipo de falacia. Eso es una falacia. O sea, decir que algo es verdad porque no se ha demostrado que sea falso. O al revés, que es falso porque no se ha demostrado que sea verdad. Ya, eso es una falacia. O sea, el hecho de que no se haya demostrado lo contrario no significa que algo sea así. Eso es una falacia. ¿Qué tipo de falacia es? Esa falacia tiene un nombre. Esa falacia tiene un nombre. Ya, esa falacia se llama falacia ad ignorancia. Ya, ad baculum ya conocen. Ad hominem se llama ad hominem ofensivo. Es una falacia que consiste en atacar el hombre en vez de la teoría. Por ejemplo, la filosofía de Kant es negativa. ¿Por qué? Porque Kant era un filósofo burgués. Y esa es una falacia ad hominem, porque estás atacando al hombre, a la persona, y no estás atacando su pensamiento. Y la falacia ad antiquitatem, ¿no? Que también es la apelación a la tradición, así también se llama, ¿no? Es cuando afirmas que porque algo se ha venido haciendo, está bien seguir haciéndolo. Entonces, ¿cuál sería ahí? Sí. Ad ignorancia. La ad ignorancia se da cuando una persona alega que algo es verdad porque no se demostró su falsedad o viceversa. Para el texto B, el aborto no debe ser permitido porque la sociedad completa lo reprueba. De esta forma, ¿qué ocurre con su argumento? El aborto no debe ser permitido porque la sociedad lo reprueba. O sea, es una apelación a la mayoría. La D. La D. La 7. Se colige que en la postrimería del texto A se presenta. ¿Qué está haciendo la postrimería del texto A? ¿Qué se presenta? No, no es ad baculum. Los está llamando estólidos, estúpidos. Está insultando en vez de defender sus argumentos. Hace un rato les he dicho qué tipo de falacia es esa. La B. Ad hominem, muy bien, está insultando a la persona y no está defendiendo su postura. Si aceptamos que el aborto es incorrecto solo por el hecho de que nuestros padres y abuelos así lo creían, estaríamos avalando. La D. ¿Cuál? La D. La D. Muy bien, una falacia itate, ¿no? O sea, un argumento o una apelación a la tradición. Muy bien, perfecto. Texto 1. Este texto tiene dos partes. Infografía. A ver, ¿alguien que quiera leer el texto 1, por favor? Ya, yo, profe. Gracias. Los casos se resuelven al repetir uno tras otro. Niños con las manos quemadas o atadas para corregirlos por haber código dinero ajeno. Otros golpeados para que obedezcan o para que aprendan, etc. Aunque ya han ocurrido 2 años desde que se implementó la ley número
30.403, que es el castigo físico contra los niños y adolescentes. El Estado peruano hasta ahora no ha reglamentar la señalada norma. En consecuencia, el uso de violencia en la crianza y en la educación de menores va en aumento. La cifra de la problemática es grave, pues mientras en 2016 se atendieron 3.867 casos de violencia física y 9.200 casos de violencia psicológica contra niños y adolescentes. En 2017 la cantidad aumentó a 9.125 casos de violencia física y 12.498 casos de violencia psicológica. Esto es un incremento de 25%. De esta forma, cada día se presentan unos 60 casos de violencia contra niños y adolescentes. Germán Guajardo, director de la Fundación de Ayuda de Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, señaló que según las denuncias reportadas a través de las llamadas telefónicas, el 51,9% de las víctimas sufre violencia desde hace más de un año y el 34,9% de los casos de maltrato se da todos los días. Además, en casi el 50% de los casos son propios de los padres los que ejercen violencia contra sus hijos. La encuesta nacional de hogares de 2015 arroja cifras más reveladoras. El 39% de madres y 31% de padres usa golpes para educar. El 20% cree que esa práctica es necesaria y un 44% de niños y adolescentes considera que sus padres tienen derecho a pegarlos. Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensora del Pueblo, dijo que la aprobación de las leyes no es suficiente para enfrentar la violencia contra los menores, sino aplicarlas en la realidad y crear mecanismos adecuados para contrarrestar dichos problemas. Muy bien, gracias. A ver, dice. Los casos se vuelven a repetir un día tras otro. Niños con las manos quemadas o atadas para corregirlos, por haber cogido dinero ajeno. Otros golpeados para que obedezcan o para que aprendan a respetar. Aunque ya han transcurrido 2 años desde que se implementó la ley 30.403, que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes, el Estado peruano hasta ahora no ha cumplido con reglamentar la señalada norma. En consecuencia, el uso de la violencia en la crianza y en la educación de los menores va en aumento. Las cifras demuestran que la problemática es muy grave, pues mientras en 2016 se atendieron 7.867 casos de violencia física y 9.279 casos de violencia psicológica contra niños y adolescentes, en 2007 la cantidad aumentó a 9.121 casos de violencia física y 12.498 casos de violencia psicológica. Esto es un incremento del 25%. De esta forma, cada día se presentan unos 60 casos de violencia contra niños y adolescentes. Germán Guajardo, director de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, señaló que según las denuncias reportadas a través de las llamadas telefónicas, el 51,9% de las víctimas sufre de violencia desde hace más de un año y el 34,9% de los casos el maltrato se da todos los días. Además, en casi el 50% de los casos son los propios padres los que ejercen violencia contra los hijos. La Encuesta Nacional de Hogares 2015 arroja cifras más reveladoras. El 39% de madres y el 41% de padres usa golpes para educar. El 20% cree que esa práctica es necesaria y un 44% de niños y adolescentes considera que sus padres tienen derecho a pegarles. Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, indicó que la aprobación de leyes no es suficiente para enfrentar la violencia contra los menores, sino aplicarlas en la realidad y crear mecanismos adecuados para contrarrestar dicho problema. Bien, y acá tenemos una infografía que nos puede ayudar a entender un poquito más, ¿no? Detengamos la violencia en la niñez. 81% de adolescentes peruanos de entre 12 y 17 años han sufrido violencia psicológica o física. Casos de violencia contra niños y adolescentes
atendidos por los centros de emergencia de la mujer, atenciones en grupo de edad de 0 a 5 años, de 6 a 11, 12 a 17, 18%, 40 a 42, total 27.190, 100%. Atenciones según tipo de violencia, económica, psicológica, física, sexual, y también encuesta nacional sobre relaciones sociales, 42%, 28,6, 16,4, 52, 36,1. De las personas mayores de 18 años creen que el castigo físico y tal, ¿no? Tanto los datos, y esos datos nos van a ayudar a resolver algunas preguntas que probablemente van a salir en el texto. A ver. En el texto el vocablo corregir, ¿dónde está corregir? Está en el primero, creo, ¿no? Acá está, corregirlos. Los casos vuelven a repetir un día tras otro. Niños con las manos quemadas o atadas para corregirlos por haber cogido dinero ajeno, otros golpeados para que obedezcan, para que no aprendan, por coger dinero, corregidos. Entonces, la palabra corregir connota La aplicación directa, no. No, ¿cuál sería? La B, punición irracional. O sea, castigo irracional. Punición irracional, castigo irracional. ¿Cuál es el tema central del texto? El problema de la violencia física contra los menores de edad. La violencia psicológica sufrida diariamente por los menores. Los castigos justos y ejemplares dados por los padres de sus hijos. La violencia física y psicológica contra los menores de edad. La D. ¿Cuál? La letra D. A ver, número 2, la letra D dice la violencia física y psicológica contra los menores de edad. Sí, es correcto, D. Número 3. En relación al gráfico se puede afirmar que, a ver, en relación al gráfico se puede afirmar que en atenciones, según tipo de violencia, la del tipo económico tiene 1%. El 16% cree que el castigo físico también se puede aplicar a los bebés. La atención según grupo de edad, el grupo de 12 a 18 años tiene 42%. El 28,6% cree que el castigo físico es bueno en la crianza de menores. La C, profe. En atenciones, segundo grupo de edad, a ver, la C, en atenciones, según grupo de edad, el grupo de 12 a 18 años tiene el 42%. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sale eso? En atenciones, según el grupo de edad, el grupo de 12 a 18 tiene un 42%. ¿De dónde sale eso? Profe, es la D. ¿Y ahí de dónde sale la D? A ver, ¿qué Ahí dice? dice que el 28,6 de las personas creen que es bueno la agresión física contra los menores. Y está entre, ahí dice 14, niños adolescentes. Castigo físico, efecto positivo de la crianza de los niños sobre los 18, 6, acá está. Muy bien, entonces sería la letra D. 4. Resulta incompatible con el texto sostener que
Va a ser incompatible de los cuatro. ¿Cuál? La B. A ver, las percepciones sobre violencia no son importantes para entender el problema falso. Muy bien, sí son importantes. Si el Estado peruano hubiera planteado la ley 3043 de forma eficiente, bueno, primero hay que ver qué dice la ley 3043, ¿no? Para ver qué hubiera pasado si lo hubiera planteado de forma eficiente, porque parece que la planteó de forma ineficiente según el texto. Habría que ver qué dice la ley 3043. Si lo hubiera planteado de forma eficiente, o sea que está planteada de forma ineficiente. La C. La C. A ver qué dice la C. La violencia física y psicológica contra los niños habría disminuido. Hubiera planteado la ley de forma eficiente. ¿Qué dice la 3043? A ver. ¿Qué dice la 3043? Por aquí la pone. Ahí está, ¿no? 3043. Acá está. Aunque ya han transcurrido 2 años desde que se implementó la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes, el Estado peruano hasta ahora ha cumplido con reglamentar, no ha cumplido con reglamentar la norma. ¿Ya? Entonces acá la pregunta es, si el Estado peruano hubiera implementado la ley, claro, la violencia física y psicológica contra los niños habría disminuido. Muy bien. Tiene que ver. Muy bien. Texto número 2. A ver, ¿alguien que puede leer el texto número 2? Ya, profe, yo lo leo. Dale. Una investigación científica arranca con la percepción de que el acervo del conocimiento disponible es insuficiente para manejar determinados problemas. No empieza con un borrón y con cuenta nueva. Y cuenta nueva, porque la investigación se ocupa de problemas y no es posible formular una pregunta, por no hablar ya de darle respuesta. Fuera de algún cuerpo de conocimiento, solo quienes pueden ver, darse cuenta, solo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo. Parte del conocimiento previo de que arranca toda la investigación es conocimiento ordinario, esto es, conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento científico, o sea, se ha obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba. Enriquecerse y, llegado el caso, superarse mediante el mismo método. A medida que progresa, la investigación corrige o hasta rechaza porciones del acervo, del conocimiento ordinario. Así se enriquece este último con los resultados de la ciencia. Parte del sentido común de hoy en día es el resultado de la investigación científica de ayer. La ciencia, en resolución, crece a partir del conocimiento común y le rebasa con su crecimiento. De hecho, la investigación científica empieza en el lugar mismo, en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta de plantearlos. A ver, baje, profe, por favor. Hasta de plantearlo me quedé. Allá. La ciencia no es una mera prolongación, ni un simple afinamiento del conocimiento ordinario, en el sentido en que el microscopio, por ejemplo, amplía el ámbito de la visión. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial. Trata primariamente, aunque no exclusivamente, de acaecimientos inobservables e inosospechados por el ego no educado. Tales son, por ejemplo, la evolución de las estrellas y la duplicación de los cromosomas. La ciencia inventa y arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento común, tales como las leyes de la mecánica cuántica o las de los reflejos condicionados, y somete estos supuestos a contrastación con la experiencia con ayuda de técnicas especiales como las espectroscopia o el control de juego gástrico, técnica que a su vez requieren teorías espaciales. Consiguientemente, el sentido común no puede ser juez autorizado de la ciencia, y el intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos de la luz del conocimiento común u ordinario exclusivamente es descabellado. La ciencia elabora sus propios cánones de validez
y en muchos temas se encuentra muy lejos del conocimiento común, el cual va convirtiéndose progresivamente en ciencia fósil. Muy bien. Número 1. El eje medular del texto gira en torno a el desarrollo del conocimiento común u ordinario de las ciencias, a la investigación científica como conocimiento no especializado, a dos tipos de conocimientos que organizan la investigación científica, al conocimiento científico como un conocimiento muy especializado. ¿La B? La No. A ver. No, lo voy a leer yo de nuevo ya porque creo que no le han dado bien. A ver, escucha. Yo lo voy a leer. A ver, una investigación científica arranca con la percepción de que el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para manejar determinados problemas. O sea, aparte de que no se puede, no alcanza lo que hay para manejar los problemas. No empieza con un borrón y cuenta nueva porque la investigación se ocupa de problemas y no es posible formular una pregunta, por no hablar y darle respuesta, fuera de algún cuerpo de conocimientos. Solo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo. O sea, falta algo, ¿no? Hay algo que falta y la ciencia lo que hace es lo cubre. Entonces es un conjunto de conocimientos que se va ordenando y se va adquiriendo. Pero se adquiere en base a conocimientos que ya hay. No es borrón y cuenta nueva, o sea, no nace de la nada. Parte del conocimiento previo de que arranca toda investigación es conocimiento ordinario, o sea, conocimiento simple. Esto es, acá lo explica, esto es conocimiento no especializado y parte de él es conocimiento científico, o sea, se ha obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse y, llegado el caso, superarse mediante el mismo método. A medida que progresa, la investigación corrige o hasta rechaza porciones del acervo del conocimiento ordinario. Así se enriquece este último con los resultados de la ciencia. Parte del sentido común de hoy día es resultado de la investigación científica de ayer. La ciencia en resolución crece a partir del conocimiento común y le rebasa con su crecimiento. De hecho, la investigación científica empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el conocimiento ordinario dejan de resolver problemas o hasta de plantearlos. La ciencia no es una mera prolongación ni un simple afinamiento del conocimiento ordinario, en el sentido en que el microscopio, por ejemplo, amplía el ámbito de la visión. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial. Trata primariamente, aunque no exclusivamente, de acaecimientos inobservables e insospechados. Por el ego no educado, tales son, por ejemplo, la evolución de las estrellas, la duplicación de los cromosomas, las cromosomas. La ciencia inventa y arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento común, tales como las leyes de la mecánica cuántica o la de los reflejos condicionados, y somete estos supuestos a contrastación con la experiencia, con ayuda de técnicas especiales como la espectroscopía y el control del jugo gástrico, técnicas que a su vez requieren teorías especializadas. Consiguientemente, el sentido común no puede ser juzgado, no puede ser juez autorizado de la ciencia, y el intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos a la luz del conocimiento común o ordinario exclusivamente es descabellado. La ciencia elabora sus propios cánones de validez y en muchos temas se encuentra muy lejos del conocimiento común, el cual va convirtiéndose progresivamente en ciencia fósil. Ahora sí, después de haber visto esto, el texto, el eje medular del texto gira en torno a La D. no es la B. La D. No es la investigación. No es la investigación. La D. Dije. Tampoco. El conocimiento científico como un conocimiento muy especializado tampoco. De la C. Es esta.
a dos tipos de conocimientos que originan la investigación científica. El conocimiento simple y el conocimiento especializado. A ver. El verbo arrancar se puede reemplazar por arrancar. Una investigación científica arranca con la percepción de que el acervo del conocimiento disponible para dejarte no hay problema. Arranca. Entonces, el verbo arrancar puede ser reemplazado por La A. sí, empezar, ahora sí. En relación con el conocimiento ordinario, es posible inferir que sería muy similar al conocimiento denominado científico, no es parte del mismo cuerpo de la explicación científica, no forma parte del arranque de la investigación científica y se va convirtiendo progresivamente en una ciencia fósil. La D. ¿Cuál sería? Perdón. La D. ¿La D o la B? La D. No, no es la D. La B entonces. No, la B sí. La B sería, miren, no es parte del mismo cuerpo de la explicación científica. En relación al conocimiento ordinario, es posible inferir que no es parte del cuerpo de la explicación científica. ¿Por qué? Porque es un conocimiento común, o sea, ordinario, común, simple, ¿no? A ver, señales si los siguientes enunciados son compatibles o incompatibles con relación al conocimiento científico. No es necesario corroborarlo, pues ya es científico. Según el autor, solo actúa en la explicación científica. Es un conocimiento especializado, diferente al común, y es pasible de refutación a partir del método científico. ¿Cuál podría ser correcta en la número 4? La C. A ver, la C. A ver, vamos a ver. No es necesario corroborarlo por el científico. Ya, muy bien, incorrecto. Según el autor, solo actúa en la explicación científica. No, actúa en todo incorrecto. Es un conocimiento especializado diferente como un correcto y es pasible de refutación a partir de todo conocimiento del método. Sí, es correcto. Está bien en la C. Todo es correcto. Oh, perdón, dos correctos, dos incorrectos. Si el conocimiento científico no trascendiera al conocimiento ordinario, entonces La C. la C no podría formular hipótesis y leyes muy especializadas. Sí, no trascendiera, no podría, claro, la C, muy bien, correcto. La C. Ya. Bien. Listo. Acá hay otro. 12B, texto 1. A ver, 12B, texto 1. Ahí está. En el Perú, epidemiología, es corto y también es con un, es de 5 preguntas también, sí. De 5 preguntas, es corto y es con una infografía. A ver, alguien que pueda leer ese texto, por favor. Un voluntario para ese texto, por favor. Ya, profe, yo. Gracias. Dice, en el Perú, según cifras de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la mortalidad materna pasó en 20 años de 769 defunciones en el año 1997 a 325 en el 2016, lo que representa un descenso de 42%.
Esto resulta un hecho muy importante al consignar el menor número de muertes maternas en los últimos 20 años. Este avance es muy significativo en lo que corresponde a la mejora de la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que además implica que el Perú está trabajando con un enfoque de derechos humanos fundamentales, que promueve la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y sus parejas. Para lograr esto se ha mejorado el manejo de las complicaciones del embarazo y el parto, con un adecuado diagnóstico, estabilización, estabilización y referencia oportuna a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Otra estrategia importante ha sido el incremento de parto institucional, como una estrategia para disminuir la morbilidad y mortalidad. Es este periodo del embarazo, que es donde se presenta la primera causa de muerte materna, que es la hemorragia posparto. También es importante el hecho que el país dispone en la actualidad una política de apoyo al acceso a todos los métodos anticonceptivos. Desde 2013, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de las mujeres todos los métodos anticonceptivos modernos, que incluyen los condones femeninos, el inyectable mensual y el implante. A ver, profe, baja un poco, porfa. Y el implante subtérmico. Ahí acá. Gracias. No era eso nomás, sí, este pedazo. Y acá está, ¿ven? Aquí está la infografía, muerte materna en el Perú. Ahí están, ¿no?, los datos. Muerte materna en el Perú y ahí está un poco de información acerca de eso, ¿no? Tipos, directa, complicaciones, indirecta, alguna enfermedad existente antes o durante el embarazo, muerte materna de una mujer durante el embarazo, parto 42 días. Está. A ver, vamos a ver qué dice el texto. Dice, en el Perú, según cifras de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, la mortalidad materna pasó en 20 años de 769 defunciones en el año 1997 a 325 en el año 2016, lo que representa un descenso de 42%. Esto resulta un hecho muy importante al consignar el menor número de muertes maternas en los últimos 20 años. Este avance es muy significativo, ¿no?, muy significativo en lo que corresponde a la mejora de la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que además implica que el Perú está trabajando con un enfoque de derechos humanos fundamentales que promueve la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y sus parejas. Para lograr esto se ha mejorado el manejo de las complicaciones del embarazo y el parto con un adecuado diagnóstico, estabilización y referencia oportuna a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Otra estrategia importante ha sido el incremento del parto institucional como una estrategia para disminuir la mortalidad, la morbilidad y mortalidad. Es este periodo del embarazo que es donde se presenta la primera causa de muerte materna, que es la hemorragia posparto. También es importante el hecho de que el país dispone en la actualidad de una política de apoyo al acceso a todos los métodos anticonceptivos. Desde 2013, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de las mujeres todos los métodos anticonceptivos modernos, que incluyen los condones femeninos, el inyectable mensual y el implante subdérmico. Aquí está la infografía, ¿no? Muerte materna en el Perú, unos datos, una data acá. Una data aquí. Ya. A ver, una chequeadita a la data, siempre es bueno, por si acaso, déjame ver. 13 al 17, muerte materna de una mujer durante su embarazo, partió o 42 días después por alguna causa, forma de tensión, complicaciones obstétricas, intervenciones, tratamientos incorrectos, hemorragias, ya, enfermedad existente, ya está. Tipos de causas de muerte materna, causas indirectas, causas directas, está un montón, mortalidad dieta. Ahí está la data. Ahora, ¿cuál es la idea principal del texto? En Perú, el trabajo realizado por el Minedu permitió reducir la mortalidad materna. En Perú se ha logrado reducir la mortalidad en los últimos 20 años de 1997. Perú y su lucha imposible por disminuir la mortalidad materna en el año 97, y Perú ha logrado disminuir la mortalidad materna gracias a diferentes estrategias. Muy bien. El Perú ha logrado disminuir
gracias a estrategias. En el texto, el sinónimo contextual de consignar es... No, no está marcado, acá está. Lo que representa esto resulta un hecho muy importante al consignar el número de muertes maternas en los últimos 20 años. Consignar el número de muertes. A ver, consignar es... Dice consignar el número de muertes. La D. Sí, registrar es correcto. A partir de la visualización del gráfico se puede afirmar que las muertes maternas, a ver, ahí está el gráfico, vamos a ver primero las claves. Les ocasionó el fantasma de la muerte, son originadas directamente por el cáncer, cuantitativamente son muy irregulares, o sea, no ocurren mucho y afectan a un grupo homogéneo etario. A ver qué es correcto en cuanto a las muertes. Ahí está. ¿Cuál sería? La C, la 3. A ver qué dice la C. Cuantitativamente son muy irregulares. Sí, claro, correcto. Cuantitativamente sí está bien. 4. A partir del texto y la imagen se puede inferir que las consecuencias de respecto a la mortalidad materna son promisorias. La estrategia acerca de los métodos anticonceptivos ha sido exitosa. Hay causas directas e indirectas de la nominada mortalidad materna y las estrategias para disminuir la mortalidad materna son perfectibles. La C. Yes. Hay causas directas e indirectas de la nominada mortalidad materna. Ya, pero esto, hay causas directas e indirectas. Lo que dice la C puede salir de la infografía, pero el texto te están pidiendo algo que salga de las dos. Eso no sale de las dos, sale de la infografía. La infografía sí sale, pero el texto no necesariamente. La D. Sí, esta es. Las estrategias para disminuir la mortalidad son perfectibles, o sea, se va mejorando. La 5. Si en el Perú las mujeres no tuvieran a disposición los implantes subdérmicos, ¿qué ocurriría? La C. Sí.
Los métodos anticognitivos seguirían siendo una táctica contra la... Muy bien. A ver. Luego, texto 2. A ver, ¿alguien que pueda leer el texto 2? Yo, profe. A ver, adelante, por favor. Lingüística cognitiva. Plantear un problema. La lingüística funciona meramente con la referencia a palabras mágicas, tales como, por un lado, la cognición, la mente humana, la facultad del lenguaje, el aprendizaje del lenguaje, por otro lado, en referencia a conceptos no justificados, como las ciencias cognitivas, la psicología, la antropología, la fisiología, filosofía, la inteligencia artificial. Asimismo, establece oposiciones sin haberlas fundamentado, como objetivismo frente al experiencialismo, método de priori frente al método empírico o evidencia empírica, método a posteriori. Y, de otro lado, refiriendo adjetivos tales como nuevo, tradicional, central, crucial. Ninguno de estos términos o conceptos implica planteamiento de problema alguno. Solo hay soluciones a problemas que se dan por dados o planteados en virtud de sus propios postulados y en referencia a conceptos que se dice pertenecen a otras ciencias. Sin décimos, si están fundados ni como tienen. La lingüística cognitiva nació al azar, o sea, nació de la suerte, no al azar, la suerte, sin querer, sin plantear un problema y sin fijar un plan. La lingüística cognitiva funciona meramente con la referencia a palabras mágicas, tales como, por un lado, la cognición, la mente humana, la facultad del lenguaje, el aprendizaje del lenguaje. Por otro lado, en referencia a conceptos no justificados, como las ciencias cognitivas, la psicología, la antropología, la filosofía, la inteligencia artificial. Asimismo, establece oposiciones sin haberlas fundamentado, como el objetivo frente al experiencialismo, método a priori frente al método empírico o evidencia empírica, método a posteriori. De otro lado, refiriendo a adjetivos tales como nuevo, tradicional, central, crucial. Ninguno de esos términos o conceptos implica planteamiento de problema alguno. Solo hay soluciones a problemas que se dan por dados o planteados en virtud de sus propios postulados y en referencia a conceptos que se dice pertenecen a otras ciencias, sin decirnos si están fundados ni cómo tienen valor en lo que estudiamos. Cómo están fundados ni cómo tienen valor en lo que estudiamos. A ver. La pregunta número 1. De modo controversial, la crítica del autor se fundamenta en el uso de conceptos de otras ciencias que no pueden emplearse en la lingüística, el nacimiento del azar en la lingüística cognitiva y en los planes que presenta hasta hoy, la falta de sustento y el uso indiscriminado de conceptos de la lingüística cognitiva, o las palabras y los adjetivos que se han desarrollado en el campo de la lingüística. La D. La D, las palabras y los adjetivos que se han desarrollado en el campo de la lingüística, no. La B. No. Es esta. La falta de sustento y el uso indiscriminado de conceptos en la lingüística cognitiva. O sea, no hay conceptos claros.
lo que señala es que no hay conceptos claros y efectivamente hay un uso indiscriminado, ¿no?, de los términos en lo que se conoce como lingüística cognitiva. La expresión nació al azar se entiende como un, acá está. La lingüística cognitiva nació al azar sin plantear un problema y sin fijar un plan. Entonces, la noción o la expresión nació al azar se entiende como un. La C. La expresión nació al azar se entiende como. La C, juego de azar. No. No. Nació al azar, o sea, no es que nació de Profe, la casualidad. D. Claro, la B es un inicio endeble, o sea, que tiene un indicio poco sólido, pues mira. Dice, ¿no? La lingüística cognitiva nació al azar sin plantear un problema y sin fijar un plan, o sea, tiene un inicio muy poco sólido, muy poco consistente. Nació al azar. 3. Respecto a la crítica presentada, resulta compatible sostener que todos los conceptos empleados en la lingüística tienen una base sólida. La lingüística cognitiva emplea conceptos de la psicología y la filosofía. Los conceptos no siempre se deben fundamentar en el campo científico. Los conceptos empleados en la lingüística cognitiva son muy conocidos. Respecto a la crítica presentada, resulta incompatible sostener que, ¿cuál sería incompatible en la número 3? La C. Los conceptos no siempre deben fundamentar el campo científico. Pero, a ver, pero eso no parece incompatible. No, perdón, resulta compatible, perdón. Los conceptos no siempre deben fundamentar el campo científico. No, más bien esto es incompatible. Están viendo compatible. La B. Claro, la lingüística cognitiva emplea conceptos de la psicología y de la filosofía, eso lo dice en el texto. Emplea conceptos de ambas, o sea, no se queda, sino que usa conceptos de ambas para poder fundamentarse. Número 4. Se puede inferir que la lingüística cognitiva plantea hipótesis que son subjetivas y dogmáticas. Hace referencia a varios conceptos sin justificarlos. Actualmente es el mejor paradigma de la lingüística y no teoriza sobre los fenómenos lingüísticos dados. ¿Cuál se podría inferir de la lingüística cognitiva? La B. Hace referencia a varios conceptos sin justificarlos. No, sí los justifica. Pero lo justifica de una manera que según el texto, pues no es correcta, ¿no? No, ¿La es que C? la la C, actualmente el mejor paradigma de lingüística.
No, sería esta. Plantea hipótesis subjetivas y dogmáticas. Subjetivas que depende de cada una y dogmáticas que no se discuten, no son discutibles. La lingüística cognitiva no permite mucha discusión. A ver, 5. Si la lingüística cognitiva no hiciera palabras mágicas como cognición o mente humana, no las usara, ¿qué pasaría? La argumentación de Martínez quedaría refutada. Sus problemas teóricos quedarían solucionados. De igual forma, tendría problemas que resolver y no explicaría conceptos relacionados con el lenguaje. Si la lingüística cognitiva no hiciera referencia a palabras mágicas como cognición y mente humana, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si la lingüística no hiciera referencia? No hiciera referencia a palabras mágicas como cognición o mente humana, ¿qué ocurriría? Está aquí. De igual forma tendría problemas que resolver. Pues, ¿por qué? Porque tendría otro tipo de problemas. Sería la C. Están atentos, en este texto no lo han pegado a ninguna. No están atentos. A ver, el último, a ver si se reivindican. ¿Quién va a leer el último? Al toque. Toque, que nos quedan 10 minutos. ¿Quién lee el último? Rápido, jóvenes, pues diga. Ya, profe. Ya, vamos, adelante. En 1969 participé en un coloquio sobre la filosofía de Popper, realizado en la Universidad de Boston. Mi ponencia versó sobre la constatabilidad testability de las teorías científicas. Afirmé que la refutabilidad de una hipótesis no es necesaria ni suficiente para considerarla científica, puesto que hay teorías muy generales que son confirmables, pero no refutables por datos empíricos. También afirmé que los investigadores científicos piden y a menudo consiguen críticas constructivas. Popper reaccionó con vehemencia, repitió su conocida tesis de que la refutabilidad es el sello de la cientificidad. Obviamente no había oído hablar de las teorías hipergenerales a que yo me refería, tales como las teorías de la información y de los autómatas. Popper también afirmó que cuando uno critica siempre de aniquilar al adversario, nunca para ayudarlo. Supongo que esta creencia suya se debe a que así suele ocurrir en la comunidad filosófica, que realiza el ideal de los economistas de la competencia feroz entre egoístas perfectos. Esta no es la norma en la comunidad científica, donde se coopera tanto como se compite. La filosofía de la ciencia de Popper es fácil de entender si se la concibe como un positivismo invertido. Allí donde los positivistas hablan de verificación, Popper habla de falsación. Reemplaza la inducción por la deducción, la cautela por la audacia, la certidumbre por la falibilidad y la predilección por lo plausible, que Popper llama probable, que por la preferencia por lo implausible. Muy bien, a ver. En 1969 participé en un coloquio sobre la filosofía de Popper. Participé en un coloquio sobre la filosofía de Popper, o sea, que escribe, que es Bunge, no me equivoco. Realizado en la Universidad de Boston. Mi ponencia versó sobre la contrastabilidad, stability, de las teorías científicas. Afirmé que la refutación de una hipótesis no es necesaria ni suficiente para considerarla científica, puesto que hay teorías muy generales que son confirmables pero no refutables por datos empíricos. También afirmé que los investigadores científicos piden y a menudo consiguen críticas constructivas. Popper reaccionó con vehemencia. Repitió su conocida tesis de que la refutabilidad es el sello de la cientificidad. Obviamente,
No había oído hablar de las teorías hipergenerales a que yo me refería, tales como las teorías de la información y de los autómatas. Popper también afirmó que cuando uno critica, siempre lo hace con el fin de aniquilar al adversario, nunca de ayudarlo. Supongo que esta creencia suya se debe a que así suele ocurrir en la comunidad filosófica, que realiza el ideal de los economistas de la competencia feroz entre egoístas perfectos. Esta no es la norma en la comunidad científica, donde se coopera tanto como se compite. Es diferente, ¿no? La comunidad filosófica a la comunidad científica. Se coopera y se compite en la comunidad científica. La filosofía de la ciencia de Popper es fácil de entender si se la concibe como un positivismo invertido. Ahí donde los positivistas hablan de verificación, Popper habla de falsación. Reemplaza la inducción por la deducción, la cautela por la audacia, la certidumbre por la falibilidad y la predilección por lo plausible, que Popper llama probable por la preferencia por lo implausible. Bien, y acá vienen las preguntas. Pregunta número 1. El texto gira en torno al análisis de la filosofía realista de Karl Popper, a la refutación de las tesis inductivistas de Karl Popper, al concepto de contrastación del filósofo Popper, un debate epistemológico entre Popper y Bunge. ¿En torno a qué giraría el texto? La C. El concepto de contrastación del filósofo Popper. No. No. Está hablando de la opinión que él tiene, y la opinión que tiene Popper, y la opinión del autor. El autor es Bunge, Mario Bunge. ¿Cuál sería ahí? La B. La refutación no, sería este. Un debate epistemológico entre Popper y Bunge. ¿Por qué? Porque acá Bunge, ¿qué está sosteniendo? Está sosteniendo que el científico no es como el filósofo. Entonces, para Popper sí es lo mismo. Popper hacía filosofía de la ciencia. Entonces van por el mismo camino. Para Bunge no. No es lo mismo el científico que el filósofo. Mientras uno tiene una meta o busca algo, el otro está buscando otra cosa diferente. Entonces sus búsquedas son distintas. ¿Ya? Ahí estarían. A ver. Número 2. En el texto el vocablo aniquilar. La verdad está aniquilar. No sé si acá está marcada. Popper también afirmó que cuando uno critica siempre lo hace con el fin de aniquilar al adversario, nunca para ayudarlo. Entonces, aniquilar acá tiene el sentido de, o implica, ¿cuál sería? ¿La? Se la análisis pormenorizado. No, no es un análisis pormenorizado. Un análisis pormenorizado es un análisis de a pocos. Mira bien, dice. Popper también afirmó, cuando uno critica siempre lo hace con el fin de aniquilar al adversario, nunca para ayudarlo. En este caso sería confutación concluyente, o sea, confrontarlo para terminarlo, para que ya no haya más discusión. Se colige que para Bunge la crítica se colige, o sea, se entiende, se desprende, que para Bunge la crítica
Psicológica para Bunge, la crítica, ¿cuál podría ser? A ver. No, es esta. Puede ser un factor fundamental en el campo científico. No solamente puede ser destructiva para el debate científico, no. Al contrario del debate filosófico. Puede ser fundamental, ¿por qué? Porque ayuda a crecer la ciencia. 4. Respecto a la teoría de la ciencia de Popper, es incompatible señalar que defiende la tesis de la falsación, sobrevalora el poder de la crítica, apela a la tesis de la irrefutabilidad, se fundamenta en la inducción. ¿Cuál sería incompatible? No, sería esta. Se fundamenta en la inducción. Popper hace una crítica a la inducción según el texto. Es un crítico a la inducción del método que consiste en ir del conocimiento particular al conocimiento general. A ver, última. Si Popper hubiese analizado de manera cabal el sentido de las teorías científicas hipergentes, última, terminamos. ¿Cuál es? ¿Sí? Habría estado en pleno desacuerdo con Mario Bunge. No. ¿La ve, profe? Más bien, la reacción contra Bunge habría sido intensa. Habría sido intensa. No en completo desacuerdo, pero es intensa, o sea, fuerte, ¿no? Bueno, muy bien, jóvenes, hemos concluido por hoy. Hay que darle un poco más la próxima.